bienvenido a todos los que nos escuchan a través del internet. Le habla el pastor César Camejo. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares, poder escudriñar la palabra de Dios, ser instrumento de bendición a sus vidas en la enseñanza de la palabra de Dios. Los que nos escuchan a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzaygloria.com.be, en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y estamos en el capítulo 4. La semana pasada avanzamos en el capítulo 4 del Evangelio Marcos y estamos viendo las parábolas. Cuando vemos el capítulo 4 de Marcos comienza con la parábola del sembrador. La semana pasada nosotros estuvimos analizando qué es una parábola, ¿ok? Y una parábola es una ilustración, ¿ok? Usan elementos naturales pero que revelan una verdad espiritual del reino de Dios, ¿ok? Que tienen una enseñanza, ¿ok? Ahora, ¿por qué Jesús no hablaba directamente y por qué hablaba en parábola? Bueno, Jesús mismo le había dicho por qué. ¿Quién me dice por qué Jesús hablaba en parábola? Para que los fariseos y los otros no entendieran, o sea, no entendieran nada de lo que el Señor ha dado, más los apóstoles. ¿Por qué? ¿Será que Jesús era malo? No. ¿Que no quería que entendieran? Eso lo decía la gente. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, profetizó acerca de Israel, que por causa de su incredulidad, Dios endurecería sus corazones, ¿ok? Para que oyendo no entendieran, ni se convirtieran, ni Dios los salvara. O sea, era parte del cumplimiento profético. O sea, por causa de la incredulidad de su pueblo, es que Jesús vino hablando en parábola para que los que habían dirigido por años el pueblo de Dios y habían tenido la ley, no entendieran la revelación de Dios. Más, Jesús, a sus discípulos y a todo aquel que quería o pedía razón del significado de las parábolas, Jesús sí se les explicaba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a Jesús sí le interesaba que ellos conocieran la verdad. Más adelante vamos a ver el uso que Jesús le daba a las parábolas. ¿Ok? Porque la gente generalmente utiliza la manera de predicar de Jesús como medio de difusión. Y hay que entender por qué Jesús usaba parábolas. No es que era un medio de difusión que Jesús quería usar, sino era para que los que habían sido endurecidos por Dios y habían sido desechados por Dios no escucharan la verdad del Evangelio y se convirtiera parte del juicio de Dios. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Entonces, ahora, vimos la parábola del sembrador y ya, bueno, la semana pasada he ahondado bastante en eso. Que no voy a hablar mucho sobre eso, sino que muestra 4 tipos de tierra donde el Evangelio puede caer. O sea, ¿cuál es la tierra? El corazón del hombre. ¿Ok? Jesús usa una parábola, ¿cómo se puede? Agrícola. Usa los elementos de la semilla y la tierra para revelar el corazón del hombre y el mensaje del Evangelio, ¿ok? ¿Están entendiendo? Cuando la palabra se predica, de repente alguien se pone a predicar en el metro. ¿Está lanzando qué? La semilla. Y ahí hay mucha gente recibiendo esa semilla, ¿ok? Los oídos. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchos corazones que no están aptos para que la semilla del Evangelio germine en su corazón. ¿Cuáles son esos territorios o terrenos? El camino, que no tiene profundidad de tierra, o sea, no tiene tierra. Que venían las aves de los cielos y venían, se la comían y se robaban la semilla. ¿Quién es las aves? ¿Quién representa? A Satanás, que roba la semilla. O sea, hay gente que no está esperando, que ni quiere tampoco oír palabra de Dios. Viene alguien, le predica, no importa, viene el diablo y le roba eso. ¿Ok? No tienen ningún fruto. Hay otro tipo de personas que tienen el corazón como pedregales, o sea, no tienen mucha profundidad de tierra, y porque no tiene mucha profundidad de tierra, la semilla brota pronto, pero al salir al sol se quema
y se muere la matica. Eso representa a la gente que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero al venir los problemas y el tropiezo por causa del Evangelio, tropiezan y caen. O sea que no son permanentes. Son como la espuma, se alegran todos, aleluya, tremenda palabra. Y después, bueno, están, al otro día están, hoy todo me va mal, porque a mí, todo a mí. Yo mejor estaba afuera que aquí en el Señor. Y se van del Señor. Y resulta que en el mundo también le va mal. Y es más, Jesús decía, o el apóstol Pablo decía, si pecando soy abofeteados, y lo resiste, que es para muerte, mejor es ser abofeteados por la verdad y que nos lleva a la vida eterna, ¿no? O sea, los problemas y las dificultades están para todo el mundo, para cristianos y para no cristianos, pero al cristiano aún más. Porque al cristiano se le enseñó ese hecho de que bueno, el Evangelio, ven a Cristo y todos los problemas se te acabarán. No, totalmente lo contrario, ven a Cristo y tendrás más problemas. Entonces la gente dice, no, hombre, entonces no voy. ¿Verdad? Pero, ¿por qué tiene más problemas? Porque, bueno, ahora eres enemigo del diablo, eres enemigo del mundo. O sea, la gente empieza a burlarse de ti, te rechaza, el diablo te persigue. O sea, empieza a tener una guerra, literalmente una guerra espiritual. O sea, ¿qué pasa? Cuando la gente no tiene un corazón apto para recibir el Evangelio, cuando no está chévere, pero cuando vienen los problemas por causa del Evangelio, caen. Y bueno, el otro es entre espinos, y el afán de este mundo y el engaño de la riqueza hace infructuosa la palabra. O sea, la gente nunca tiene tiempo para buscar a Dios, nunca tiene tiempo para servir a Dios, nunca tiene tiempo para ir a la iglesia. Oyen la palabra, o si van a la iglesia, nunca tienen tiempo para nada. O sea, ellos están metidos en su mundo. Una vez me tocó ver a esa persona, una persona así, y ella iba a la iglesia pero no tenía tiempo a nada. ¿Okay? O sea, no daba fruto para el reino de Dios. Y ella estaba metida en su yo, en su proyecto, en su mundo. Pues. ¿Entiendes? Entonces, terminó alejándose del Señor. Y cuarto es la buena tierra, o sea, la que da fruto a 30, 60, 70 por uno. Después hablamos, como Jesús enseñó, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Porque por más que nosotros tratemos de aparentar un cristianismo, o sea, aparentar de que verdaderamente el Evangelio llegó a nuestra vida, tarde o temprano eso va a salir a la luz. O sea, eso es... ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser probada. Si verdaderamente hemos creído en el Evangelio como es. ¿Ok? Después vimos la parábola de la semilla, como es un principio, aunque todas estas parábolas en Mateo 13 muestra el elemento profético del reino, que es referente al reino. Aquí Marcos muestra también principios espirituales de estas parábolas, ¿ok? Y la parábola de la semilla muestra cómo trabaja la semilla. Si leemos un poquito, haciendo un recalcar por encimita, porque bueno, ya leímos la semana pasada, no es como una introducción. Decía además, así es el reino de Dios. Miren la palabra así es. En Mateo dice es como, así como. O sea, así es el reino de Dios, como cuando. Miren la palabra como cuando. Entonces, esta parábola es un elemento analógico o ilustrativo de lo que es el reino de Dios, o cómo es el reino. ¿Ok? Mire, dice, así es el reino de Dios como cuando un hombre, o sea, está usando un elemento natural para demostrar la verdad espiritual del reino de Dios, ¿ok? Dice, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, ¿viste? Está usando un elemento de siembra y cosecha, ¿ok? Un elemento agrícola, para que entendamos cómo funciona. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de lo creado está oculto en principios espirituales. ¿Por qué?
porque todo lo creado se hizo de lo que no se veía, ¿ok? Dios creó este planeta. Y en cada cosa, Dios puso un elemento sobrenatural que no depende nada del hombre, ¿ok? O sea, ¿cómo tú sabes cómo un niño crece en el vientre? O sea, un proceso de la vida que Dios puso, tanto en el hombre como en la mujer. Porque sin el semen o la semilla no germina y no nace un niño. Que se necesita la semilla. Cuando se siembra en el vientre de la mujer, bueno, germina un hermoso, de un líquido nace un ser. O sea, qué grandioso. Y así, en una pequeña semilla, está encerrado un árbol de vida. Y en ese árbol de vida, está sembrado miles de semillas, en una semilla. Porque cuando tú siembras la semilla y ella se convierte en árbol, entonces ella emite frutos que tienen semillas para seguir sembrando o reproduciendo. Es un elemento reproductivo. Pero, ¿quién lo hizo? El hombre. Diga conmigo, fue Dios, en la creación. Entonces, ese elemento reproductivo, sobrenatural, que Dios lo hizo natural, nos enseña cómo funciona todo en el reino de Dios. ¿Ok? Dice, así es el reino de Dios cuando como un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta. O sea, el hombre no hace más nada. El hombre siembra. Ese es su trabajo. O sea, si la semilla no hace contacto con la tierra, no germina. Así es como el Evangelio. Si el Evangelio no es predicado y no llega al corazón del hombre, no va a producir nada. ¿Ok? Entonces, cuando uno predica, uno no está detrás de la gente, todo el mundo, buscando a esa persona. ¿Dónde está esa persona que oyó el Evangelio? No, ¿verdad que no? Sale como de un pin todos lados. Duerme y se levanta, ¿ok? O sea, ¿qué representa duerme y se levanta? De día y de noche. Tiempo de espera. Porque la semilla puede durar un tiempo para que germine. Porque a veces somos desesperados para que la gente se convierta. A veces puede pasar 20 años, esa palabra que tú predicaste alguna vez, en su corazón dio vida después de 20 años. Porque otro la regó. ¿Entiendes? Por eso Pablo decía, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Puede ser que tú puedas sembrar en el corazón de otro y otro venga y lo coseche y tú dices, pero bueno, si yo fui que le prediqué, ¿cómo lo va a ganar él para Cristo? Bueno, porque así es, esa es la ley. Uno es el que siembra y uno es el que cosecha. ¿Verdad que sí? Esa es la ley. Uno duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Por qué? Porque la semilla tiene un elemento sobrenatural de crecimiento por sí solo. Así es el Evangelio. ¿Por qué? Porque la parábola del sembrador está usando el elemento sobrenatural del Evangelio. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo entonces del que predica la palabra? Si la semilla es el Evangelio. Sembrar la semilla. Que él va a brotar. ¿Qué decíamos la semana pasada? Que no se debe obligar a nadie a creer en el Señor. Solamente nos toca predicarle y orar por esa gente. Porque regar la semilla a veces es ir darle otra palabra, dándole otra palabra, dándole otra palabra, dándole otra palabra, y orando, y orando, y orando. Pero llega un momento, hay personas que te dicen, no quiero que me hables más del tema. Que la palabra, tú me tienes que escuchar, si no te conviertes, te caigo a palo. No, ¿verdad? Me tienes que escuchar, juro. No, ¿verdad? Entonces, había un caso, lo expliqué la semana pasada, pero como no hay mucha gente que está aquí en los pueblos la semana pasada, tengo que decirlo. El caso de una iglesia. Subieron un bailador de ese oriental. ¡Wow! Ahí está. Y entonces, bueno, imagínate, te agarraron el altar para montar a esos muchachos. ¡Qué locura! Bueno, uno de ellos estaba hablando la palabra y él no quiso.
Se paró y se fue. Y salió una mujer, se le pegó atrás. ¡Pila, no te vayas! Y yo me le pegué al más atrás y le dije, déjalo quieto. ¿Cómo? No lo podemos dejar ahí. Es voluntario. No puedes obligar a la gente a creer. Déjalo. Él decidió no escucharlo. Él rechazó voluntariamente. Que Dios tenga misericordia de él, pero lo que no puedes hacer es obligarlo a tener una persona que no es convertida dentro de la iglesia. Porque el evangelio da fruto por sí solo. ¿Verdad que sí? Él brota solo. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Ese es el papel. Así ocurre todo en el reino de Dios. Todo es obra de Dios, hermano. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Sembrar y regar. Sembrar y regar. Sembrar, pero el crecimiento lo da Dios. Lo dice Pablo. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así es el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. Ahora bien, dice, porque de suyo lleva fruto, primero hierba, luego espiga, después grano, y llega la espiga. También hay un momento donde, ponte que la semilla brotó, la persona se convirtió, pero entonces piensa en una matica chiquitica, entonces le dice a la matica, bueno, como ya saliste de la tierra, ahora me tiene que dar fruto, déjeme. ¿Dónde están los mangos? ¿Dónde están los mangos? Los aguacates, no los veo. Espérate, es una matica chiquitica, dale derecha. Hay gente que se convierte y ya piensa que la gente es el apóstol Pablo. O sea, piensa que la gente va a dar fruto así. Hay fruto de arrepentimiento, que es otra cosa. Es el fruto de cambio de conducta. ¿Ok? De vida, de práctica del pecado. Pero cuando se habla de fruto para el reino, está hablando de servicio, multiplicación, de... ¿Ok? Entonces hay un proceso de crecimiento donde la matica va a dar fruto por sí sola. ¿Qué es nuestra parte? Regalar matica para que ella vaya creciendo. La enseñanza bíblica. ¿Ok? Vamos aquí al versículo 30, donde vamos a comenzar esta noche. No, vamos a comenzar tarde, pero bueno, era necesaria la introducción. Sigue las parábolas y sigue el mismo discurso, ¿ok? Versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? Mira la palabra semejante. ¿A qué haremos semejante al reino de Dios? ¿Con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza. ¿Ok? ¿Cómo es el grano de mostaza? ¿Quién ha visto un grano de mostaza? Por ahí vendían unas cositas, Nueva Era, con una semillita de mostaza de una bolita. Bueno, eso es amarillita. Lo conozco por la palabra. Una cosita así. Chiquitica. Entonces dice, ¿usted ha leído lo que la enseñanza que Jesús dice, que la fe como el grano de mostaza? Que tuviera fe como un grano de mostaza. Le dirá a este monte, para allá para allá. Entonces la gente piensa que es un poquito de fe. El grano de mostaza es chiquitico, pero el grano de mostaza dentro de él sabe que él no es chiquito. Hello. Porque dentro de él es la más grande de las hortalizas. Llega a crecer como un árbol. Y es una diminuta semilla. Como una cosa así, pues acá un árbol de hortalizas más grande. Oh. Pero ya lleva un proceso de crecimiento. El reino de Dios comienza con la predicación del Evangelio, el crecimiento de la iglesia y bueno, el reino del Señor Jesucristo. También opera en la parte espiritual de la persona, de esa manera. Así también crece la fe. Va creciendo hasta que llega a ser fuerte y grande. Mire, dice, es como el grano de mostaza, el reino de Dios. ¿Ok? Es como el grano de mostaza
que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿Viste? Dice, pero después de sembrado, crece y se hace mayor, la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Cuánto han menospreciado el Evangelio? Cuando digo el Evangelio, me refiero al mensaje. Yo lo Ahora yo digo, ¿cuántos predicadores menosprecian el mensaje de la cruz de Cristo? ¿Sabes qué? Un día, analizando mi corazón, porque acuérdate que el mensaje del Evangelio es el mensaje del reino, que viene a través de la gracia y que nos va a llevar al reino venidero, ¿amén? Donde el Señor Jesucristo es nuestro Señor y cabeza, ¿ok? Todo inicia con el mensaje de la semilla. Así inicia el reino de Dios. Sin Evangelio no hay reino venidero. Sin salvación, sin crecimiento, sin llegar a la vida eterna, sin llegar al final de la carrera, no viene el reino de Dios. ¿Ok? Y un día analizando mi corazón, porque la gente, hermano, te predicaba cómo hacer riquezas, los 7 pasos para el éxito. Bueno, te predicaban cómo ser un buen líder. Bueno, y en una cantidad de temas que hacia un lado empequeñecía el mensaje de la cruz. Y un día, yo tenía para predicarle a una persona, pero dentro de mi corazón menosprecié el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque yo decía, ¿cómo para decir que Cristo murió y resucitó por él se va a salvar? Hay que argumentarle a la gente, decía yo. Esa es la razón, ¿ves? Suplanta, o sea, entonces intentamos buscarle la lógica. Tratando de cambiar la semilla sobrenatural del reino de Dios por la semilla humana lógica. Buscando, diciendo que con el Evangelio no es suficiente para que la gente se salve. Entonces argumentaba, mira cómo es la tierra, y mira el cielo, y tú te crees que yo no sé qué, lo que empezaba a argumentar elementos humanos. Pero cuando me llevó al Evangelio, el apóstol Pablo decía, cuando fui a predicarles el Evangelio del reino de Dios, no fui como ustedes con excelentes palabras ni de sabiduría, ni me propuse cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ok? Entonces dice, con demostración del Espíritu de poder. Y un día el Señor me confrontó y me dijo, ¿cuál es el mensaje que yo respaldo con mi poder? El Evangelio de la cruz de Cristo. No hay otro mensaje que da vida. No hay. Y me di cuenta que había considerado el mensaje de la cruz como el mensaje más insignificante. Lo tenía en poco, hermano. Entonces uno siempre trata de la gente de hacerle entender que está mal, que no, hermano. Porque el Evangelio se siembra y no eres tú quien persuade a la gente. Usamos elementos persuasivos de razonamiento. Eso es satánico, ese es espíritu de Grecia, que cambia el mensaje del reino por un elemento racional, humanista, filosófico, somático. Bueno, hermanos, mire, el Evangelio parece, cuando tú lo miras, el más pequeño de los mensajes. Sí, parece. Pero dentro de él tiene un poder de crecimiento sobrenatural que solamente Dios le ha puesto dentro. ¿Quién confirma el Espíritu Santo con poder? El Evangelio. ¿Qué hacía Felipe cuando estaba predicando el Evangelio entre los gentiles? ¿Cómo Dios lo respaldaba? Con señales y prodigios.
O sea, si nosotros cambiamos el evangelio del reino por otro mensaje diferente, la gente no se va a convertir. Porque aunque parece el más pequeño, cuando se siembra crece. Y crece de una manera que no sabemos cómo, pero crece. ¿Y cuál es la mejor razón de que usted y yo estamos aquí? ¿Está así? No, ya lo que se le siembra otra semilla u otro evangelio crece de manera distorsionada. No crece la mata, ¿no? Equivocada de lo que realmente no es la semilla de Dios. Por eso es que Cristo venía predicando el evangelio de raíz. Y también los apóstoles se les envió a predicar el evangelio. ¿Me entiendes? O sea, tú no necesitas persuadir a la gente para que la gente entienda que tiene que arrepentirse. Usted tiene que predicar el evangelio, lanzar la semilla y ver que dé fruto. ¿Saben por qué? Porque la Biblia claramente dice que es el Espíritu Santo quien convence del pecado, no nosotros, no. Entonces, cuando ese mensaje es predicado, el Espíritu Santo va respaldando esa palabra y va con un poder sobrenatural que la gente se salva hasta el más duro hombre. O sea, no hay hombre, porque decía, cuando dijeron que es más fácil que un hombre, un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos, los discípulos dijeron, ¿sabe quién puede ser salvo? Que Jesús que le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, cuando en el Evangelio, en el corazón del hombre, si es buena tierra, si su corazón está apto para recibir el Evangelio, eso va a producir solito. Pero sí, parece ser más pequeño. Parece ser uno de los mensajes más insignificantes y más sencillos. ¿Qué decirle a la gente? Cristo murió por tus pecados y resucitó el tercer día para que tenga vida eterna. Arrepiéntete y conviértete para que seas salvo. ¿Les parece? Algo es que, bueno, en la condenación del infierno está. Entonces la gente dice, porque Dios te amó tanto que entregó a su hijo, dice, ay sí, cuánta gente no muere. Pero otro dice, Dios me amó tanto. Y eso produce en su ser algo. ¿Con cuánto nos hemos recibido este evangelio y estamos aquí de verdad? Porque de verdad hemos creído, ¿verdad? Yo cada vez que recuerdo la cruz de Cristo yo me quebranto porque yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Pero con ese mensaje sencillito ya la gente se convirtió. Sí, con ese mensaje, porque Dios puso en esa semilla un poder sobrenatural. ¿Ok? Crece solo. El versículo 32 lo dice. Pero después de sembrado, diga conmigo, después de sembrado. después de sembrado. O sea, si no se siembra el evangelio no va a producir nada. El evangelio trae vida, hermano. Después de sembrado, crece. A veces esperamos que la gente se convierta sola. ¿Sí? Y va a convertir sola, al menos por una aparición como tipo Pablo, una cosa especial. Pero no a todo el mundo, porque a Dios nos mandó a predicar el evangelio de la iglesia, ¿verdad que sí? Entonces, después que usted siembra el mensaje del evangelio, ella crece. Como lo dijo Isaías. Dios le dijo a Isaías, dice, mi palabra no regresa a mí vacía, sino hará lo que yo quiero que haga. Entonces, nosotros a veces queremos añadir porque nos parece como que muy difícil entender eso, que yo le digo que Cristo murió y resucitó, y que Él va camino al infierno, y que se arrepiente y Dios le perdona, y que Él lava sus pecados. Entonces la gente dice, nada más con eso se va a convertir. Sí, con eso. Porque Jesús mismo dijo, esta es la voluntad de Dios. Digo, amigo, esta es la voluntad, que todo el que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna. O sea, ¿cómo van a ver, como bien lo dice Pablo en Hechos 10, pero en Romanos 10, cómo creerán si no hay quien les predique?
¿Cómo se salvarán? Entonces, después que el evangelio es sembrado, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que ave del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Ok? Ahora, hay un elemento espiritual del reino donde las 13 parábolas de las 7 parábolas de Mateo 13, y estas parábolas tienen un elemento de las 7 etapas de la iglesia de Apocalipsis. Nosotros vamos a hacer un elemento escatológico de estas parábolas, la iglesia de Apocalipsis y la historia de la iglesia. Y vamos a ver cómo a través de la historia el evangelio ha sido leudado, cómo se ha sembrado en la masa que se ha producido, ha crecido. Tú agarra el evangelio y agarra la harina, el trigo, y la mezcla y se hace una masa. Entonces cuando le echan levadura, ella se leuda. Cómo el evangelio ha sido leudado, ¿ok? Y cómo ha sido infiltrado. Las aves de los cielos que se ponen en las ramas representan una etapa de la iglesia donde hubo un elemento oscuro de la iglesia, en el sentido de que Satanás la infiltró. ¿Por qué decimos esto de las aves de los cielos? Porque en la parábola del sembrador, Jesús venía diciendo que la semilla que está junto al camino, vienen las aves y se la comen. ¿Y a quién representa la ave? A Satanás. En la parábola. ¿Ok? ¿Ok? Aquí hay un elemento de las aves como el enemigo y el trigo y la cizaña. Como el enemigo infiltra la iglesia. Por eso yo le digo a ustedes siempre, hermano, miren, no ponga su mirada en los hombres. Si usted viene aquí a buscar a Dios, ¿verdad que sí? Los hombres le van a fallar, van a ver falsos hermanos. El domingo tuvimos tremendo tema que hablamos sobre la manifestación de una fe genuina. Y mostramos cómo hay falsos hermanos entre nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el nuevo creyente, cuando llegue de un falso hermano de esos, murmurando, chismeando, hablando mal de la gente, va a decir, no, esos evangélicos me quedo en el mundo, son falsos. ¿Verdad que lo dicen? ¿Verdad que sí? Y es porque hay gente que verdaderamente no da fruto de Dios. Por su fruto, se puede tener todos los errores, todo, pero una cosa son errores y otra cosa es elemento del pecado. Hay que confundir esas dos cosas. De que el no ama a su hermano no es de Dios y una serie de cosas. ¿Ok? Entonces, ella crece, pero van a venir aves que hacen nido. ¿Ok? En las ramas. Hay que cuidarnos del pupú que echan esas aves, que no permite que la mata esté limpiecita para el fruto. ¿Ok? Ahora, seguimos, y esto va a ocurrir hasta que el reino de Dios se dé por completo. ¿Ok? Porque así lo indica también la parábola del trigo y la cizaña, que ellas estarán juntas hasta el final, hasta el día que se haga manifiesto el reino de Dios. Vamos a ver aquí el uso de las parábolas, versículo 33. Con muchas parábolas, como estas, las que estamos hablando aquí, les habla la palabra, conforme a la que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Fíjense ustedes, Jesús abiertamente no enseñaba sino por parábola, pero a sus discípulos en particular les declaraba todo el enigma de las parábolas. Ahora, ¿cómo uno puede ver todo esto aplicándolo sin ver la interpretación de Jesús? Porque hay algo que se llama el Espíritu Santo, que después cuando Jesús las explica en la misma Biblia nos damos cuenta la veracidad de la interpretación. ¿Ok? ¿Por qué ocurría esto? Ya lo dijimos. Porque había gente del pueblo de Dios en Israel que había sido incrédulo y Dios los entregó
¿Verdad que sí? Para que no entendieran ni se convirtieran. ¿Ok? Hay una parte donde lo leímos. Si vamos al 4.9, nos daremos cuenta de esto. O sea, hay que volver atrás porque mucha gente no estuvo esta lectura. 4.9 dice, entonces le dijo, al que tiene oídos para oír, oigan. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, por los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo, a vosotros le he dado saber el misterio del reino de Dios. Ya conmigo, misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábola todas las cosas. Porque bien, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Está viendo? Y le digo, ¿no sabéis esta parábola? Ahí Jesús le explica la parábola del sembrador a sus discípulos y a los que estaban cerca de él. A los otros no. ¿Qué tal? Porque la idea era que oyendo no oigan. O sea, se les enseñó, pero no tienen el oído espiritual para entender esto. Sin embargo, aquellos a quienes sí habían creído en el Señor, Jesús sí venía y les enseñaba, les declaraba. ¿Ok? Dice, a vosotros, el versículo 11, y le digo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Qué bello. Hay una parte donde dice, gracias Padre porque le revelaste esto a los niños. Sí Padre, porque así te agradó. Voluntad de Dios. ¿Ok? Claro, eso era un juicio que el profeta Isaías había dicho, que Dios había endurecido sus corazones para que no vean y no se conviertan, por su incredulidad. Usted sabe que el Evangelio es para vida, pero también para muerte. ¿Usted sabía eso? Algunos me miran a mí. ¿Usted sabía eso? Veamos algo. Tengo que ir allí. Vamos al Evangelio de Juan. Marque ahí que vamos a regresar, por favor. El principal enfoque del Evangelio es el amor. ¿Ok? La vida. La salvación. Pero es muerte también para el incrédulo. Mire, Juan 3, 16. Ah, no, pastor, pero ya yo he leído eso. Cada vez que leo ese pasaje, ¿qué dice? Si no lees completo el mensaje es poderoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para morir por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Mas tenga vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos en condenación eterna sin Cristo. Y sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Primera premisa, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Ok? Porque Dios nos amó y por eso entregó a su Hijo. La voluntad de Dios es que todos se salven. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso está diciendo que esa es la voluntad de Dios. Nunca está diciendo que todos se van a convertir. Pero la voluntad de Dios es que todos se salven porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. O sea, cuando hablamos de la condenación, no se trata que Dios está condenando al hombre. ¿Ok? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al hombre. ¿Ok? Sigo leyendo. Hasta ahí pareciera que dijera que Dios va a salvar a todo el mundo. ¿Verdad que sí? Pero si seguimos leyendo nos damos cuenta de esto. El que cree, diga conmigo, el que en Él cree.
no es condenado. O sea, la vida es para el que cree, ¿ok? Más pero el que no cree, diga conmigo, pero el que no cree. ¿Qué es eso? Incredulidad, ¿ok? Para el incrédulo, ya ha sido condenado. Mire la acción ya. Tiempo presente. De tal manera que cuando la gente se le predica el evangelio y ellos lo rechazan o no cree, esa persona está en estado de condenación. Por eso digo que el evangelio es para vida, pero también es para muerte. ¿Para muerte a quiénes? A quienes no creen. Y sigue diciendo, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la causa. No es porque Dios quiera condenar. O sea, que el hombre cuando no cree y no se convierte a Cristo, él está decidiendo sí mismo ser condenado. O sea, no es que Dios quiera, es que él mismo está buscando. Dios quiere el pecado, bueno, ahí está la condenación. ¿Por qué? Porque el versículo 19 te lo dice. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz del mundo. Y los hombres amaron más. Ahí está la clave. Cuando los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Cuando el hombre rechaza y no cree el evangelio es porque no quiere dejar de pecar. ¿Verdad que sí? A mí me han dicho, no, me gusta mucho la mujer, me gusta mucho bailar, beber caña. Me dicen eso. Prefiero no creer y aceptar la vida porque Dios los amó y decir, bueno, no quiero la luz, ¿verdad? Ellos amaron más las tinieblas, el pecado, pues. El reino de Satanás, pues. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando el evangelio es predicado, Dios que amó entregó a su Hijo. O sea, la voluntad de Dios que se salve, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Pero entonces, ¿por qué hay condenación? Porque el hombre rechaza creer. Entonces, cuando rechaza creer por amar más el mundo, lo que ocurre es que su vida está en estado de condenación eterna. O sea, que el evangelio no se trata de religión, sino de vida o de muerte eterna. Salvación en el cielo con el Señor o el infierno con Satanás y los demonios. Esa es la verdad. O sea, que no es Dios que condena al hombre. El hombre a sí mismo se está condenando por rechazar el amor salvífico de Dios, que es el mensaje de la gracia y del evangelio del reino de Dios. ¿Entiendes? Vamos a otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y es necesario hablar de esto. ¿Por qué Dios endureció el corazón de aquellos que habían sido incrédulos? Para que no se salvaran. Porque la incredulidad endurece el corazón. No solo eran los judíos que creyeron, si los gentiles a quien Dios también amó, los no judíos, rechazan y son incrédulos al evangelio, lo que su corazón se está endureciendo para condenación. Por eso no oyen, no entienden y no se convierten. ¿Entienden? Segunda de Corintios 4 dice, ya va, 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto, ya lo mío, renunciando a lo oculto y lo vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos de toda conciencia humana delante de Dios. Ahí está hablando el apóstol Pablo, sobre que ellos habían renunciado a lo oculto ni adulteraban la palabra de Dios, sino que la predicaban como era. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, velado, entre los que se pierde, está encubierto. ¿Por qué? Versículo 4.
en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos. Ahí está la clave. Porque el incrédulo que rehúsa creer en el Hijo, Satanás pone una venda para que no pueda ver la luz ante sus ojos, que le están predicando sencillamente la salvación de su alma, la vida eterna. Y Satanás, al no creer, que pone tiniebla, no mira. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Ahí está la semilla chiquitita, que muchos rechazan. Sino como Señor, y nosotros como siervos por amor. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandezca la luz. ¿Quién mandó? Dios. El que resplandece en nuestros corazones para iluminación y conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La fe en el Hijo de Dios, esa es la predicación de la fe. Por eso el Evangelio tiene que estar centrado en eso. Ahora, cuando la gente no cree, Satanás ciega su entendimiento para llevarlo a la condenación. Por eso dice, ya ha sido condenado por no haber creído, por incrédulo. Y hay una parte, creo que en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 14, va con 2 Corintios 2, 14, y dice, mas Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Mire esto, el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan. A los que se salvan, los que predicamos el Evangelio es un grato olor de Cristo. Pero dice, y en los que se pierden, o sea, los incrédulos, a estos, ¿a quiénes? A los incrédulos. Présteme atención aquí. Mire su Biblia. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién puede tener la vida o la muerte por sí solo? O sea, nosotros los que predicamos a Cristo, a los que se salvan y pueden ver a los que creen, es un gran olor de Cristo, un olor de vida, para vida eterna. Pero a los que se pierden, ¿quiénes? Los incrédulos que han sido entregados a su entendimiento, que no quieren creer después, que están en estado de condenación. Nosotros somos un olor de muerte para muerte. ¿Está viendo? Y cuando la gente recibe la verdad y no la acepta, lo que ocurre en su corazón es un endurecimiento de su corazón a fin de que sean condenados. O sea, el Evangelio es para vida y Dios quiere que todos se salven. Pero cuando el hombre lo rechaza voluntariamente y rehúsa creer, está en un estado de muerte o condenación. Para terminar esta parte, antes de volver, quiero que vayamos todos al mismo capítulo 6 de Juan, pero esta vez en el mismo contexto de Juan, capítulo 3 de Juan, en el mismo contexto de tal manera amó Dios, y esta es la condenación, el que no cree ya ha sido condenado. Ok, veamos algo. Juan 3, pero esta vez vamos a leer el versículo 14. El versículo 36. Perdón, no sé. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es por fe. ¿Qué? No por obras. Por fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Y esa fe le hace producir fruto para Dios, ¿ok? Fruto de obra. Evidencia su fe, ¿ok? Porque la fe sin obra es, bueno, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, ahí está la palabra, ahí está el pero del Evangelio. Esto no lo predican. Pero, el que rehúsa creer, el que se abstiene de creer, por incredulidad, voluntariamente, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está viendo? Que el Evangelio, cuando la gente lo rechaza, la incredulidad, lo que hace es que su corazón se endurezca para condenar. O sea, esa persona ya está caminando en estado de condenación en esa calle. Y esa persona está bajo la ira de Dios. A veces la gente no entiende todo lo que está pasando en el mundo. Cómo se abre huecos en cielo y se traga a la gente viva, hermano. Cómo viene un maremoto y la arrasa con un terremoto y la destruye. Porque la gente piensa que se merece lo mejor. No son buenos. Que son buenos. Y ninguno es bueno. Si no es por la gracia de Dios, estamos muertos, mis queridos. Por eso la semilla del reino, aunque parezca la más pequeña, es la única que da vida. Y muerte a aquellos que la rechazan, porque la única manera de que tenga usted vida eterna es a través de la obra de Dios, porque ningún hombre por su obra es salvo, porque no somos buenos. ¿Oye? El pago del precio de nuestros pecados, Jesús la llevó en la cruz hace 2000 años. ¿Tú sabes cuánta cantidad de gente, familiares, amigos y desconocidos están caminando bajo la ira de Dios en este mismo instante allá afuera? ¿Por qué? Porque rechazaron el Evangelio. Sin contar los que mueren. Sin contar con los que mueren, que ya de por sí están muertos espiritualmente. Espiritualmente y tremendo. ¿Está viendo? Muchos dejan para último momento. Entonces la gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué mata? No, Dios no mata a nadie, Dios es justo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Qué le cuesta a la gente recibir el regalo? Solamente es el perdón de sus pecados, chicos. Seguir a Cristo, servirle, adorarle. ¿Qué le cuesta? Porque la gente no entiende que no se trata de religión. ¿Por qué nos congregamos? Porque hemos sido salvados y adoramos al Señor y servimos y nos preparamos para predicar. ¿Verdad? Porque también como fuimos salvados nosotros hay cantidad de gente que está fuera necesitada del Evangelio, ¿verdad que sí? Ahora, no podemos menospreciar esa semilla que da vida. Ahora, mucha gente, así como ocurrió, sus corazones serán endurecidos cada vez que rechacen el Evangelio. Y cuando les predicamos y ellos lo rechazan, nosotros para ellos estamos siendo no vida. Estamos haciendo dolor de muerte. Por eso cuando yo estaba predicando, y siempre lo recordaré en Palo Verde, porque a mí me impresionó eso. Cuando Dios no rechace la gracia de Dios, no rechace el amor de Dios, Cristo murió por tus pecados, para que tenga vida eterna, arrepiéntete. No rechaces el amor de Dios, no rechaces la gracia de Dios. Y se volteó uno y me dijo, ¿sabes que yo sí lo rechazo? ¿Y qué? Me dio una especie de rabia con tristeza, rabia porque rechazó a mi Señor, que lo amó tanto a Él también. Y tristeza porque yo sé que lo que le espera es ira de Dios. De muerte eterna. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no le permitió a estos incrédulos, cuando Cristo vino, volvamos al pasaje de Marcos, que se convirtieran. ¿Por qué? Porque Dios los entregó para muerte. Sencillo, por incrédulo. Ahora, Dios no quería que ellos se perdieran. Pues Dios los amaba a ellos también. Por eso Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios los amaba también a ellos. Pero ¿qué pasó? Que Dios los entregó a muerte para que sean condenados. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones incrédulos. Por rechazar, pues, al Señor, su evangelio. Por encerrarse en su razonamiento.
Porque ¿qué pasa? Que la gente rechaza el evangelio porque está encerrada en su razonamiento. Que dijo Magandhi, que dijo el otro, y todos son un poco de muertos, que están enterrados a la tierra. ¿Qué un hombre eso puede salvar? Buda, imagínate usted. El copolizo es el que está bajo tierra. ¿Quién puede salvar? Un hombre muerto. ¿Qué va a la vida a un hombre muerto? ¿Ah? Entonces la gente piensa en su filosofía, se encierra en su filosofía hueca, en un demonio de muerte, poner el muñeco que no tiene vida, es una imagen de hombre, hecho por el hombre, y ese santico me va a salvar. Este muñequito, esta San Rafaelito, por favor, sálvame a mi niñita que está, por favor. ¿Por qué? Porque la gente prefiere, en vez de aceptar el amor de Dios, la gracia de Dios, el evangelio, la gente prefiere creer, hacerse su propia religión. O sea, creen muertos, pues. O los ángeles, pues, hacen gente culto a los ángeles. Cuando los ángeles son seres creados por Dios, ¿por qué cambiar al Dios salvador de la vida por una creación? Por ignorancia. Ignorancia, o a veces por dureza de su corazón, rebelión. Incredulidad. Entonces, hermanos, Dios, mira, ha dado la oportunidad, así como se lo dio a los judíos, también a los gentiles, para que crean y sean salvos. Y seguimos aquí en las parábolas. Dice Jesús calma la tempestad. Leemos el 33, dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Por qué? Porque ellos sí habían creído. Ahí está la clave. Versículo 35. En aquel día, aquel día, cuando llegó la noche, ese día que estaba enseñando las parábolas, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, que había una multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, que echaba las olas en la barca. Imagínense usted eso, montado en un barco. De tal manera que se anegaba, o sea, estaba a punto de hundirse la barca. En medio de la noche, no ¿Sabes lo que es tremendo ver las olas más altas que el barco? Y eso eran barquitos de madera, ¿no? Y las estrellas, ponte que ese día no haya habido nubes, ni siquiera las estrellas. Terrible. Pero imagínate tú a la luz de las estrellas, de la luna, en medio del mar, con una tempestad. O sea, no había estrellas y no había luna. Es inferenciable. Aquí no se está, ¿cómo te digo? Aquí no se está especulando. ¿Por qué? Porque había una tormenta. En una tormenta había nubes. No había ni estrella, ni nada. Estaba oscuro, pues. O yo estaba feo. Y de tal manera que ya se negaba. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, ¡Maestro! ¡No tienes cuidado que perecemos! Madre, no dice, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Imagínate, la gente estaba desesperada. Maestro, despiértate. Creo que nos vamos a morir. Que nos vamos a morir para. Imagínate el Pedro, cómo es muy de estado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor, márate, que nos vamos a ahogar aquí! ¡Levántate, que perecemos! Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. ¿A quién le habló? Al viento y al mar. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Me imagino que hasta los cielos se despegaron. Ah, bueno. Y dice, y les dijo, ¿por qué estáis tan así tan amedrentados? ¿Qué pregunta, no? Hay que ponerse en este lugar, ¿o yo?
Y decían, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería era que ellos pudieran ver dentro de sí que su fe era muy débil y que él estaba muy, o sea, Jesús verdaderamente le estaba enseñando con el ejemplo y le decía y le dijo, ¿por qué no están así tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mire la pregunta, le hace una pregunta. ¿Por qué no tienen fe de que si Dios los eligió se van a morir? Si el Señor lo está llamando con un propósito. Es como Abraham. Abraham Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y mira las estrellas, si las puedes contar. Y mira la arena de la tierra, así será tu descendencia. Pero después que le dijo eso, le dijo, dame tu hijo en sacrificio. Ay, Señor, ¿cómo me vas a pedir hijo si tú me dijiste? No. ¿Qué hizo Abraham? Abraham agarró, está bien, Señor, yo me voy. Pero tú sabes que Abraham sabía que no iba a morir nada, porque Dios le dio una promesa sobre ese hijo. Este hijo, Israel. Y entonces le dijo al criado, espéranos aquí, nosotros iremos, sacrificaremos y descenderemos. O sea, Abraham sabía que su hijo no iba a ser sacrificado. ¿Por qué? Porque él tenía fe en la promesa. ¿Qué pasa? Estos mismos discípulos que habían sido llamados por el Señor para que fueran pescadores de hombres, ahora estaban pensando que se iban a morir con una tormenta. No, y lo triste es que horas antes le estaba hablando de la fe. Y horas antes le estaba verdaderamente. Sí, la fe con la mostaza y todo, Sí. la semilla de la fe en el mar. Se le perdió la semilla. ¿Me entiendes? Y a veces a nosotros nos pasa eso. Medio Dios nos da promesa para algo y te pensamos que nos vamos a morir. Entonces, si nos morimos no fue Dios que nos habló. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Es así? Si Dios nos da una promesa y después nosotros hacemos, entonces pensamos que nos vamos a morir, entonces que no fue Dios que nos habló. Pero aquí estaba Jesús mismo de quien le había dicho, te daré pecadores de hombres. O sea, estos pensaban que se iban a morir. O sea, ¿ustedes piensan que la palabra que Dios le dio a ustedes no se va a cumplir? Entonces, ¿ustedes piensan que se van a morir? ¿Cómo no tienen fe, chicos? Abraham fue, y cuando estaba así, Dios le dijo, no lo haga, Abraham. Porque ha visto Dios que tu corazón ha sido recto delante de Dios porque has creído. Él sabía que no iba a matar a nadie y Dios le entregó un carnero y Dios dijo, Yahvé Jireh, Jehová es mi proveedor, Yahvé es mi proveedor. Y proveyó el cordero, el carnero para el sacrificio. Y en lugar de su hijo sacrificó al carnero sustituto que representaba a Cristo, que murió en lugar de Isaac, fue sacrificado. Y en la misma piedra donde está el monte Moriah, donde estaba el templo, en esa misma piedra, que hoy los musulmanes reclaman como donde el lugar donde Mohamed o Mahoma subió, es el lugar que David compró para el templo. ¿Ok? Y ahorita está el domo de la roca ahí, en ese mismo lugar. Una mezquita musulmana. Ahí. Entonces, mire usted, que no tenía la fe de Abraham. O sea, creían que él era el Señor, pero no tenían una fe muy fuerte, era muy endeble la fe de ellos. O sea, ¿cómo no pueden tener fe de que Dios le dio una promesa de que serán pescadores de hombres y que continuarán el ministerio mío? Y usted piensa que se van a morir. ¿Usted cree que Dios lo va a matar? Si Dios tiene un propósito con ustedes. Entonces, a veces pensamos mil cosas y así nos pasa. Hay circunstancias en nuestra vida. Por ejemplo, la fe te hace vencer, caminar sobre las aguas, hacer cosas locas. No, te demuestro, pastor. Que hace que lo sobrenatural ocurra. Y es como usted dice, que después de una palabra, después de una enseñanza viene la práctica, porque como dice Rafael, que estaba enseñando sobre la fe, que hay que tener fe, entonces el Señor lo pone para ver, para que pongan en desarrollo lo que habían aprendido o lo que ellos mismos le habían preguntado, porque ellos fueron los que preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos, vengan para que nos explique. Y es porque estaban
atentos a toda palabra que el Señor ha estado comentando. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Amén. En sus promesas. Amén. Les digo que van a pasar pruebas, yo. Porque no es decir tener fe, es tener fe. ¿Cómo se prueba la fe? En las circunstancias difíciles. Ni Dios lo quiera que nos ocurriera que nos persiguieran para matarnos y hay más de uno negar al Señor. Porque ellos decían tener fe, pero en la práctica, cuando las circunstancias sucedían, ¿qué hace en los momentos difíciles? Probar qué fe tenemos. O sea, nos hace un diagnóstico de corazón. O sea, cuando su pastor ya está aquí, fundó esta iglesia, duró años de prueba. Yo duré años de prueba de la fe. A mí me venía gente y me decía, usted no va a hacer nada, Dios no te llamó. Mire, cuando fundamos la iglesia de Barquisimeto, yo no sabía por dónde iba. Y yo creía la palabra del Señor, me movía y fue por mi reto probar en el dinero. O sea, no cree que Dios se la pone fácil siempre, yo. Porque cuando su fe es probada, cuando hay conflicto. Si usted cree, ¿cuánto cree que Dios es el proveedor? Va a pasar escasez. Para ver si verdaderamente cree que Dios le va a proveer. ¿Cuánto cree que Dios es su sanador? Va a ser enfermado. Va a pasar enfermedad para que aprenda a conocer a Dios. Pues no saberlo, es creerlo de verdad. Entonces Dios, el Señor, mira, agarró. Después que estuvo con ellos toda la tarde, yo crucemos al otro lado. ¿Qué pasó? El Señor me volvió loco y de repente, ya me cansé de aquí, vámonos para el otro lado. Y botándose la vaca, fue eso el sueñito aquí. Lo dejó ahí para ver que es ciego. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? Y el Señor no se despierta. ¡No, mamá! ¡Imagínate! Y ver a Jesús en ese papel. No, Primero que se hubiera lanzado del barco. Valor que fue. En medio de una tormenta, con trueno y todo durmiendo. Imagínate la paz que tenía. Bueno. El Señor lo primero que hace es, no, ¡vamos a botar agua! Lo que hace es, ¿por qué está tan amedrentado? Lo primero que se diría lo dice, porque los vio alarmados. ¿Usted cree que se van a morir? Y Dios los convence. Ni ha comenzado con ustedes, ni ha terminado. Y ya piensan que se van a morir. ¿Por qué no tienen fe? En vez, Padre, yo sé que estamos en tu propósito y no importa la tormenta que está pasando, tú tienes el control del viento y del mar porque tú creaste todas las cosas. Eso tenía que haber hecho eso. Y yo le aseguro que hubiera ocurrido, o cuando Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo fue llevado para ser juzgado a Roma, pero Dios no había terminado la carrera con él. Porque Dios quería que él testificara en Roma, ante el César y ante todo. ¿Qué pasó? Ese hombre cayó en naufragio. Y no estaba, ¡ay! ¡No me va a matar! ¡Agárreme! ¡Por favor! Si este es el hombre de Dios que no espera a los demás. Imagínense usted que yo soy el pastor de ustedes y lo primero es, ¡no recojan! ¡No a los malandros! Cierran la puerta ahí, que los malandros. Y este es el pastor, pobrecito de nosotros. Pues yo sé que tengo que infundirle a usted la fe, ¿verdad? Usted tiene que ver eso en mí. Pablo estaba así. Y cuando llegó al lugar que llegaron en tablita, es tranquilo que esto es para que Dios se glorifique, dijo Pablo. Esto es para que Dios se glorifique. Todavía Dios no ha terminado la carrera conmigo. Pablo sabía por el Espíritu. Y cuando llegó ahí que estaban agarrando a Caleb, le salió una serpiente venenosa, se lo picó. Y entonces los aldeanos pensaban que era un pecador.
Y estaban esperando que se hinchara y nada de eso pasó. Se cumplió la palabra que Cristo dijo y bebiera cosas mortíferas, no le haga daño. En este caso le picó algo venenoso. Y nada, entonces no pensaron que era un hombre pecador, sino un Dios. Y ni uno ni otro. Entonces Pablo le explica y le predica el Evangelio de él. O sea, hay circunstancias que nos pasa, que nos permite ser probados en la prueba. Y todo esto es para que Dios sea glorificado. Aquí Dios fue glorificado, porque aquí Jesús le dio una lección a los discípulos de fe. Y mandó al viento y al mar, y mandó a callar. Y se hizo una gran bonanza inmediatamente. Inmediatamente. Y miren lo que sigue diciendo. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Entonces la pregunta incongruente, ¿este no sabía quién era? ¿Qué cree usted? Ellos creían que era el Cristo. Jesús, los discípulos, ¿qué creen ustedes? Sí. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero creo que para este momento no... Lo que pasa es que lo que pasa es que el Cristo era el Mesías, sí, la Mesías se revelaba. El problema es hasta dónde llegaría, o sea, hasta dónde el Cristo y quién es el Cristo. No, y que habían varias barcas y varias, o sea, no fueron ellos solos. No, pero aquí es los discípulos. Aquí está hablando los discípulos. Porque les increpó a los que estaban en la barca. No sabían que era Dios mismo en ese momento. Esa es. Mire la pregunta. O sea, ellos sabían que era el Mesías, el ungido de Israel, que Dios había enviado, pero no sabía la naturaleza o el grado de poder que tenía. ¿Quién era en sí? Por eso Juan, en Juan 1 dice, vimos su gloria, o sea, palpamos al verbo de la vida. No era cualquier cosa, era el mismo Dios. Ahora, eso fue revelándose paulativamente. Yo sabía que él era el ungido de Dios, pero no sabían que el ungido de Dios era el mismo Dios, hombre. Por eso esa pregunta, ¿quién es? Mire la pregunta, ¿quién es esto? O sea, el Mesías vendría sanando, pero al Mesías también el viento y el mar le van a obedecer. O sea, ¿quién es este? Pregúntese, ¿quién es Jesús? El viento y el mar, ¿qué son? Diga, si se equivoca, es para que aprenda. La naturaleza, ¿qué es? ¿Creación de quién? ¿Quién le dijo al mar, no pase de aquí para allá? Dios. ¿Quién le puso límite? El mismo Dios. Entonces, cuando la naturaleza hace algo, ¿por qué? ¿Porque ella se revela contra Dios? No. La orden de Dios es dada. O sea, ¿a quién obedece la naturaleza? El único que se revela contra el Dios es a quien creó al hombre. O está oyendo al diablo. Pero la naturaleza está loca por ser librada de la corrupción del pecado. O sea, la naturaleza obedece al orden de Dios. Cuando ocurre un maremoto es porque Dios lo está permitiendo. El viento y el mar no, o sea, la creación no puede hacer lo que le da la gana. Ella tiene una ley. Hay leyes. La gravedad, la ley de gravedad, la ley de fricción. Usted lo ha visto en física, ¿verdad? Hay leyes en la naturaleza. Ahora, ¿a quién debe obediencia la naturaleza? La respuesta es ¿quién lo creó? Dios. Entonces, ellos agarraron gran temor. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? ¿Cómo arrancaron gran cantidad de peces? Ellos habían estado naturalmente trabajando toda la noche, no habían pescado ni uno. Pero el Señor lanza la red. En tu palabra sale de la red. Y cuando lanzaron en la palabra de Dios, o cuando le dice a Pedro, ándate a la orilla del mar,
Ahí consiguieron un pez, ábrele la boca, ahí consiguieron un testatero. Paga tu impuesto y paga los míos. ¿Cómo decir a un pez, ven y trae una moneda en tu boca? O cómo un pez esperarte en la orilla del mar para darte la moneda. O sea, solamente Dios puede hacer eso. Nadie más. Entonces ellos agarraron temor y dicen, no, esto no es sencillamente el Mesías, esto es otra cosa. Esto es el mismo Dios aquí. ¿De quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. ¿Ah? ¿Quién hizo el mar del océano? ¿Sí? Y para terminar, quiero que vayamos a Juan. Juan, después de esta experiencia, él tiene la revelación de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? Juan 1. Por eso Jesús no fue cualquier hombre. Un hombre, fue Dios que se hizo hombre. Y anduvo entre nosotros y se despojó para como hombre salvar al hombre. Porque Dios no puede salvar al hombre. Solo si en la naturaleza de Dios, sino como hombre. Pero no hay hombre justo. Que quien moría por el pecador, tenía que ser un justo. Jesús se hizo hombre. El verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era el principio con Dios. La palabra, el verbo, la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas. Diego, mira, todas las cosas por Él. ¿Por quién Él? Por el verbo. Fueron hechas. Hágase la luz y fue hecho, la palabra. ¿Ok? Y sin Él, mira la palabra Él. ¿Dónde están aquí los profesionales? Esa palabra Él es un artículo o un pronombre. ¿Por qué? Está acentuado en la E. Entonces está hablando de una persona. El verbo. No es solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios era el mismo Señor. Dice, el ver todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. En Él estaba la vida, por eso Él es la vida eterna. Y la vida era la luz de los hombres. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que vino testificando de Cristo, ¿ok? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él, Jesús. Él, no era Él la luz, o sea, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Es creación de Jesús, del verbo. Y el mundo no le conoció. O sea, lo vieron como un simple hombre. El hijo de María y José, sus hermanas. A lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron, más todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho y de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es el creador de todas las cosas. El mundo por Él fue hecho, dice. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, ser viviente, humano, carne. La Biblia textual dice se tabernaculizó, se hizo un tabernáculo. O sea, él se hizo un cuerpo para que el verbo habitara en él. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice Juan? Y vimos su gloria. Cuando Jesús dijo, cállate, mujer, y se sorprendieron. Ellos vieron su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La respuesta es, ¿cómo si el verbo se hizo hombre, pero aún así estaba en un cuerpo humano, la misma persona creador del mundo? ¿Cómo el mar y el viento no le van a obedecer quien lo hizo? ¿Quién es este
Si el viento y el mar le obedecen, la respuesta es Dios mismo. Solamente Dios puede salvar al hombre, el que lo creó. Por eso cuando Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama por el Evangelio a la reconciliación con Él, es como si, cuando uno predica, es como si Dios mismo intercediera por nosotros. Reconcíliate con Dios. O sea, es un llamado, una necesidad del ser humano de relacionarse con Dios. Pero ¿qué pasa en el hombre? Que la naturaleza obedece más a Dios que el mismo hombre que es creado por Él mismo. O sea, Jesús vino, el mismo que creó al hombre, vino a salvar al hombre. ¿Vio ya el amor de Dios? Cuando en Génesis usted va y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hagamos conforme a nuestra, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Creador de todas las cosas. Uno de los miembros de la creación vino. En la Biblia textual dice, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo estaba ante Dios. O sea, Dios dice, bueno, al principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo es Dios, dice. Los testigos de Jehová quieren negar la deidad de Cristo. Dice que es un ser creador. No. Él es el creador, mi hermano. Solamente Él puede dar vida. Jesucristo dijo, mire, fíjate tú que es Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A mí nadie me quita mi vida. Yo la pongo para volverla a tomar. Entonces Pedro dijo a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. Al actor de la vida. Al que hizo la vida. Al que creó la vida. ¿Cómo el vientre, hermano, le iba a obedecer? Los discípulos tuvieron la revelación de quién realmente era el Mesías. No sencillamente el ungido. Él era el ungido como hombre, como sacerdote. Pero Dios como espíritu. Ajá. Cuando le preguntaste cómo hacía para ir al Padre, Ajá. y él le dijo, mi Padre y yo, Uno solo. y nadie va al Padre sin el Padre. Él estaba diciendo lo mismo que usted. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos? O sea, no es que Jesús era el Padre, sino que Él es la revelación visible del Dios invisible. O sea, el que ha visto a Jesús, ve al Padre. ¿Quiere conocer a Dios? Conozca a Jesús. ¿Oyó? Él se hizo hombre para salvarnos. La respuesta clarita. ¿Por qué debemos creer en Jesús? Porque Él es la vida, porque Él es la luz, porque Él es su creador. Arrepiéntase y crea verdaderamente en el Señor y siga fielmente y crea en su mensaje y vea que Dios le transforme su corazón. Vea que Dios verdaderamente tenga una relación con usted. Amén. Que la semilla del Evangelio haga que usted dé fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta enseñanza, por esta lectura bíblica, por este aprendizaje. Jesús, eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, nuestro único Salvador. Tú que nos has perdonado nuestros pecados y nos has hecho Hijo de Dios por el Espíritu de Dios que hemos recibido al momento de creer en el Evangelio. Te damos gracias, Señor. Danos el crecimiento para dar muchos frutos para tu obra, a fin de que muchos también sean salvados a través de la obra redentora del Evangelio a través de nosotros. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Llévanos con bien, síganos enseñando, que el Espíritu Santo nos siga iluminando. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios les guarde.